bien, hermanos. Quisiera titularle este mensaje: ¿quién es este? ¿Quién es este? Yo creo que los tiempos, dijo el hermano Branham, se repiten cada cierto tiempo. Y cuando Jesús estaba siendo rechazado por las iglesias en aquel día, Jesús clamó a gran voz y les dijo: escudriñad las escrituras, ellas dan testimonio de mí. Ellas son las que hablan de esta hora hoy. Ahora, si usted se fija, hermanos, cuando Jesús estaba entrando a Jerusalén, la gente, ahora algunos discípulos, estaban todos exaltados, gritando, amén, cortando hojas de los árboles o ramas de los árboles más bien, y las ponían para que pasara Jesús arriba del pollino. Pero ahora esta era Jerusalén, esta era una ciudad religiosa, y esta era la ciudad que por quizás 4000 años habían estado esperando al Mesías. Supuestamente estaban entrenados en las escrituras para conocer cuando el Mesías viniera a visitarlos a ellos. Pero ¿sabe qué es lo que sucedió cuando el Mesías apareció entre ellos? La gente gritaba: ¿y este quién es? ¿Quién es este? En ese día la gente no sabía quién era el Señor Jesús. Entonces Jesús les dijo a Jerusalén: tus ojos están cerrados a este tu día. Amén. Dijo: y vienen estas cosas sobre ti, por cuanto no conociste el día de tu visitación. En otras palabras, ellos tenían una promesa que un día la deidad se haría carne en un hombre y visitaría la tierra. Jesús dijo: tus ojos están cerrados para este tu día. Amén. Ahora, ¿no recuerdan ustedes un mensaje que predicó el profeta? Que le tituló Reconociendo tu día y tu mensaje. Amén. Hermanos, nosotros simplemente decimos: gloria a Dios, no voy al cielo, porque yo reconozco que Jesús vino hace 2000 años y Él es el Mesías. Pero hermano, esa gente en los días del Señor Jesús estaban igual, creyendo que Dios había enviado a otro hacía muchos años llamado Moisés. Y cuando se encontraron con Jesús, esa fue la discusión con Jesús: nosotros somos discípulos de Moisés. Entonces, quiero leer unas escrituras aquí en el mensaje titulado ¿qué haremos con Jesús? En la página 6 y 7 dice algo el hermano Branham muy tremendo, y dice así: las iglesias ya lo habían rechazado, no obstante Dios había probado cabalmente que Él era su Mesías, el Señor Jesucristo. Y sigue diciendo el profeta de Dios: se había comprobado, dice, y se había comprobado ser el Mesías, por cuanto el Mesías era Dios. Mesías significa el ser ungido, y Él fue ungido con toda la plenitud de la deidad corporalmente, lo cual moraba en Él. Él no fue solamente un profeta, aunque sí fue profeta, pero Él fue más que profeta. Él fue la deidad corporal morando en un ser humano. Él fue identificado entre ellos, tal como Él mismo dijo que era, aunque nunca les dijo así abiertamente. Ahora, ¿qué algo? Dice el hermano Branham que Jesús mismo no le dijo a sus discípulos abiertamente: yo soy el Mesías. Jesús no era de esa manera, hermano. Jesús estaba cumpliendo las escrituras para que la gente captara, dice el hermano Branham, por su cuenta que Él era el Mesías. Amén. Jesús solamente estaba cumpliendo la escritura. Le voy a poner un ejemplo. Cuando Jesús estaba con la mujer junto al pozo, esta mujer sabía que la señal mesiánica o la señal del Mesías era discernir los pensamientos del corazón. Y cuando Jesús se encontró con esa mujer y le dijo: tú has tenido 5 maridos y con el que ahora vives no es tu marido, dice la palabra de Dios que ella, cuando fue a la ciudad, dijo: venid, venga un hombre que me ha discernido los pensamientos de mi corazón. ¿No será este el mismo Mesías? Amén. Cuando ella vio la señal del Mesías en ese hombre,
Ella, Jesús no tuvo que decirle nada, ella entendió por su cuenta que Él era el Mesías. Amén. Mire, escuche lo que dice la palabra, hermano. Él fue identificado entre ellos tal como Él mismo dijo que era, aunque nunca les dijo abiertamente: yo soy el Hijo de Dios. No, ellos tenían que creer eso. Él dijo: mis obras testifican quién soy. Y Él les mandó que escudriñaran las Escrituras para ver en qué día estaban viviendo. Entonces conocerán quién es Él. Y yo creo que nos conviene a nosotros también, teniendo aquí a la mano otro éxodo, pienso que debemos escudriñar las Escrituras cuando vemos que se presentan estas cosas. Notamos que la iglesia había tomado la decisión y fue que no querían nada que ver con Él. ¿Por qué tomarían esa actitud cuando la palabra correctamente lo identificó? Sus obras indicaron que Él era el Mesías. Fue un error tan horrible y tan crítico como cometió aquella iglesia. Y yo me pongo a pensar, si acaso es posible que nosotros podríamos cometer el mismo error. Amén. Ahora, hermanos, aquí hay algo. ¿Cómo podría la iglesia este día cometer el mismo error? Vaya por todas las denominaciones del mundo que existan. Aún vaya a la iglesia católica y pregúntenles ustedes si creen que Jesús es el Mesías. Y todas le dirán que sí. Vaya con todas las iglesias de este mensaje que existan y pregúntenles si creen que Jesús es el Mesías y le dirán que sí. Entonces la pregunta es: ¿cómo podemos entonces cometer el mismo error hoy, hermano? Amén. Mire, aleluya. Dice la Biblia que los magos venían siguiendo una estrella. Y dice el hermano, no era una estrella, eran 3 estrellas que se alinearon y posaron sobre un niño llamado Jesús de Nazaret. Y quiero que, solamente para entrar en esto, que en 1909, a las 5 de la mañana, el 6 de abril, dice el hermano Branham que esas mismas 3 estrellas se alinearon y posaron sobre este hombre. Así lo dice el hermano Branham. Aleluya. Entonces, pero lo que quiero decir es esto: los magos, dice la palabra de Dios, que cuando ellos iban siguiendo la estrella, cuando entraron a la ciudad de Jerusalén, donde estaban los ministros y las iglesias y todo lo religioso, dice que en ese momento la estrella se perdió. Y entonces fueron con los ministros y le dijeron: oye, que una estrella posó sobre un niño. Ellos no sabían nada. Pero cuando esa estrella pose sobre ese niño, eso va a declarar que el Mesías está en la tierra. Y los ministros dijeron: no vimos ninguna luz. Entonces dice la palabra de Dios que los magos salieron de Jerusalén y fueron a la palabra de Dios. Y si el profeta dice que es posible que se cometa el mismo error, entonces recurramos a la palabra de Dios para no cometer el mismo error que ellos cometieron ellos. Dice el hermano Branham que en Jerusalén había mucha confusión. Todos los ministros estaban confundidos. No sabían nada acerca de un Mesías, o de una luz, o de una estrella. Y dijo el profeta: los magos fueron más sabios que mucha gente. Ellos fueron e indagaron en la palabra de Dios. Ahora el hermano Branham dice, yo le estaba diciendo el otro día a un hermano esto, y aquí tengo escrituras, yo creo, para probar, con ayuda de Dios, que esto que voy a decir. Yo le estaba diciendo a un hermano ahí en la oficina el otro día, si el hermano Branham fuera un profeta como el apóstol Pablo o como Moisés solamente, entonces las iglesias que nos llaman a nosotros idólatras tendrían razón. Absolutamente tendrían razón. Amén. Le voy a decir por qué. Porque el apóstol Pablo era un profeta en donde no estaba la deidad en él. La deidad había estado en un hombre llamado Jesús de Nazaret. Y el apóstol Pablo, cuando predicaba, decía: grande es el misterio de la piedad, Dios se ha manifestado en carne. Entonces el mismo apóstol Pablo
estaba alardeando de cuando la deidad se moró en un ser humano. El hermano Branham dice aquí que ellos cometieron un error al rechazar a Jesús como su Mesías. Pero la pregunta que él hace, ¿será posible que nosotros cometamos el mismo error? En otras palabras, hermano, ¿será posible que así como los judíos, Dios les envió al Mesías a ellos hace 2000 años? ¿Será posible que en nuestros días Dios vaya a enviarnos al Mesías también? Para mí esto es maravilloso, hermano. Porque como dice la palabra, tenemos que ir a la palabra, recurrir a la palabra de Dios. El mensaje ¿quién es este? En la página 6 dice el profeta. Podríamos ver a esos grupitos, algunos allá junto a la puerta del este, y algunos junto a la puerta del oeste, y algunos en diferentes lugares. Pero después de un rato empezaron a verlos, a todos reuniéndose al lado de la puerta del este. Esto era una señal de que algo iba a suceder. Porque cuando la gente de Dios empieza a reunirse, algo está preparándose para suceder. Un grupito de Galilea, un grupito de Nazaret y uno de Belén, y ellos empezaron a reunirse porque tenían el mismo sentido. Algo los hizo que se empezaran a reunir. Y hermanos, cuando se reunieron, entonces ellos vieron por primera vez a la palabra hecha carne en un hombre que venía cabalgando sobre un burrito. Y cuando ellos tuvieron esa revelación y vieron eso, entonces ellos perdieron los estribos y comenzaron a hacer escándalo, comenzaron a gritar, a cortar ramas de los árboles y a gritar: bendito el que viene en el nombre del Señor. Miren lo que dice el profeta del mensaje: Dios tiene un cordero provisto. En la página 13 de este mensaje, Dios tiene un cordero provisto. Dice así el profeta de Dios. Página 13. Dice: el ciego Bartimeo pensaba esto. Esto no fue más allá, a unos 450 metros donde yo estoy parado ahora, donde el poderoso ejército del Señor, el capitán de los ejércitos, y Josué se inclinó, dice, a sus pies. Oh, si yo hubiera estado únicamente allá, en esas tiendas, dice, ciego, entonces yo le hubiera pedido al poderoso capitán de las huestes del Señor que me diera mi vista, y él lo hubiera hecho. Cuán poco sabía que el mismo capitán estaba a menos de 400 metros de él. Ahora escúcheme, el profeta dice que el ciego Bartimeo decía: si yo hubiera estado en los días de Josué, cuando Josué se encontró con el capitán de los ejércitos del Dios vivo, acuérdense aquel capitán con su espada desenvainada, que Josué se inclinó, y este ciego Bartimeo pensaba eso, y mientras él pensaba no sabía que el mismo capitán estaba a 400 metros de él. Amén. Estaba en carne humana. Y ese profeta, y eso es donde fallamos nosotros en esta noche. Tratamos de colocar toda la gloria a Cristo allá en otra edad. La Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y Él está tanto aquí en este edificio, en esta noche, como lo estuvo cuando caminó en Galilea o en Jerusalén. Ahora escucha la declaración de William Branham. Jesús dijo: está tanto aquí en esta noche como cuando caminó en Galilea o en Jerusalén. El gran capitán estaba viniendo a la casa de Zaqueo y la gente estaba esperándole afuera. En unos cuantos minutos él oyó un ruido, y el ruido tenía una voz mezclada. Uno estaba diciendo: Hosana al profeta que viene en el nombre del Señor. Bendito es el profeta de Galilea, el siervo de Jehová. Pero otros decían: aléjense de tal persona, nosotros tendremos a ninguno alrededor de esta ciudad. Y mientras ellos se aproximaban, algunos arrojaban frutas pasadas a él, mientras él se movía a través de la puerta. Había un grupo de gentes
que estaba clamando: bendito, Hosana al profeta de Galilea. Había gritos, hermanos. Y yo decía esto al principio: si el hermano Branham fuera un profeta como Pablo, fuera un profeta como Moisés, la gente tendría razón al decir que somos idólatras. Pero es que no entienden, hermanos, que el hermano Branham iba a cumplir una promesa de Lucas 17:30, donde el mismo Dios de la creación iba a visitar a los gentiles en un cuerpo de carne. Amén. Mire, lo podemos leer rápidamente. El mensaje titulado "El poderoso Dios revelado ante nosotros". El profeta dice esto, hermano. Dice: un hombre le dijo esto al hermano Branham: hermano Branham, ellos están haciendo un Dios de usted. Y el profeta le contestó: ¿y está eso muy fuera de las escrituras para que sea eso? Y lo dice el hermano Branham. Y dice el hombre: bueno, dice, pero ustedes tratan de tomar el lugar de Dios. Y el profeta le contesta: eso no está fuera de orden. Esto es exactamente lo que es Dios manifestado en carne, tal como Él lo prometió. Y entonces el hermano Branham empieza a abrirse más en este mensaje. Y dice así: pero hoy, como siempre, el velo de piel es donde tropiezan las tradiciones. ¿Sabe usted que la causa por la que tropezaron en los días de Jesús es porque vieron a un hombre humilde? Y con este no es ningún Mesías. Dice: y hoy es igual, dice el profeta. Pero cuando su velo tradicional, de las tradiciones de los ancianos, esos son los ministros, tienes que atravesar esas tradiciones que los ministros nos enseñaron por muchos años. Yo quizás tenía como 25 años desde que nací, creía este mensaje, pero los ministros siempre me enseñaron que William Branham solo fue un profeta como cualquier otro profeta. Pero cuando tú atraviesas el velo de los ancianos y la palabra, cuando esto es atravesado, desde luego hoy mismo, luego está a la vista, lo vemos a Él, deidad, una vez más, velada en carne humana. Hebreos capítulo 1 dice así, y también Génesis 18, ustedes bien se acuerdan cuando Dios era un hombre, parado, comiendo y hablando con Abraham, y le dijo lo que estaba haciendo Sara en la tienda detrás de él. Y Jesús dijo: así como fue en los días de Sodoma, así también será en la venida del Hijo del Hombre, deidad velada una vez más en carne humana. Estoy citando la página 19 del mensaje del poderoso Dios revelado ante nosotros. El hermano Branham dice que en los últimos días tendría que haber una vez más deidad velada en carne humana. Mire, vamos a ir a un mensaje aquí rápidamente. En el mensaje: hemos visto tu estrella y venimos a adorarte. El profeta de Dios dice estas palabras: página 20. Se nos hizo saber en un recorte de periódico acerca de que los magos, que cuando esas tres estrellas se alinearan y formaran una estrella, este Mesías estaba entonces en la tierra. Hermano, yo quiero decirle algo: esas estrellas se alinearon el día del nacimiento del profeta. ¿Por qué, hermanos? Ahorita vamos a entrar en eso de la palabra Mesías, pero quiero ir al mensaje: Dios es tu propio intérprete. En la página 13 de este mensaje dice el hermano Branham: cuando el profeta predicaba, siempre nos quería llamar la atención a esto. Lamentablemente los ministros es lo único que no le dicen a la iglesia. Le dicen todo, menos esto, a lo que el profeta nos quería llamar la atención. Pero ahora, hermanos, el Espíritu de Dios ha sido bueno con nosotros y nos puede mostrar estas cosas. Él está hablando de Billy Graham, Oral Roberts, y uno que se quedó con Abraham. Y dice así, que el que se quedó con Abraham era Elohim. Él fue Elohim, manifestado en carne humana, vestido con ropa humana, comiendo alimento de humanos. Amén. Una señal
que en los últimos días Dios aparecería otra vez entre su pueblo en carne humana. ¿Quién sería entonces la visitación? Sería de Dios en carne humana, no simplemente un profeta. Amén. Más que profeta. Mire, se lo puedo leer. El poderoso Dios de delante de nosotros. Amén. Aleluya. Por aquí lo tengo. Aquí está. Dice, no solamente un hombre ordinario, no solamente un profeta, no solamente un hombre ordinario, un humano cualquiera. Era Dios en Cristo, Dios en un hombre, la plenitud de la deidad corporalmente en un hombre, Dios en un hombre. Amén. ¿Ven lo que está diciendo el obrar? Que cuando aquellos discípulos vieron a Jesús, pensaron que era Elías, que era Juan el Bautista. Pero dicen, no era solamente un profeta. Era la plenitud de la deidad corporalmente en un hombre. Y el hermano Brana nos enseña que Lucas 17:30 sería la plenitud de la deidad velada en carne de un hombre. En la página 18 del poderoso Dios de delante de nosotros. Pero el mensaje, Dios es su propio intérprete. Dice, Él fue Elohim, manifestado en carne humana, vestido con ropa humana, comiendo alimentos de humanos. Amén. Una señal que en los últimos días Dios aparecería otra vez entre su pueblo en carne humana. Esto de Dios en carne humana sería una señal. El hermano Brand dijo, es la señal de la novia. Mire, hermano, Abraham tuvo muchas visitaciones. Dios lo visitó en forma de una luz, de muchas formas. Pero la visitación más tremenda que Abraham tuvo es cuando él vio a Dios hecho carne en un hombre. Y cuando este hombre le dio la espalda a la tienda, dijo lo que estaba pensado en sus espaldas. Esto probó para Abraham que él era Elohim. Y mire, escuche lo que dice el profeta. Esa fue una señal para Abraham. Y nosotros somos la simiente real de Abraham. Dice en el Abraham, página 17, de Dios de su propio intérprete. Pero debería haber una reunión del pueblo. Y aquí estamos. Ahora recuerden la última señal. Somos un pueblo que busca el Hijo prometido. Levanten la mano. ¿Creen ustedes que son simiente de Abraham al estar en Cristo? Levanten la mano. Entonces, simiente de Abraham, dice el profeta, reciban su señal. No está en Babilonia, no está en el mundo denominacional, está aquí entre ustedes, los que no están en el caos de allá afuera. Hermanos, en Babilonia y el mundo denominacional estaba Billy Graham, estaba Oral Robert, pero la señal de la novia, que mirarían a Dios en carne humana, estaba entre los creyentes, entre la simiente de Abraham. Y mire, le voy a leer algo que creo que es glorioso. Página 30. ¿Quién es este Melquisedec? Dice esto el profeta de Dios. Cuando Jesús se encontró con la mujer junto al pozo y le mostró la señal del Mesías y le dijo, tú tienes 5 maridos. Ahora escucha, hermano. Cada vez que un hombre o una mujer llegaba ante William Branham le decía, tú vives en tal calle, en tal ciudad, tú platicaste esto con tu esposo. Todo, ¿qué es eso, hermanos? Señal del Mesías. Mire, escuchen lo que dice aquí la palabra. Ella dejó caer el cántaro y corrió a la ciudad y dijo, venid, venga un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el mismo Mesías? Escuche lo que el profeta sigue diciendo. Ahora recuerden, él prometió hacer la misma cosa al final de la raza gentil. Amén. ¿Qué cosa? La misma cosa. Él prometió que poco antes de que viniera el tiempo del fin, el cuadro de Sodoma y Gomorra sería de nuevo, como fue en los días de Sodoma, así será la venida del tiempo del fin, cuando el Hijo del Hombre se esté manifestando de nuevo. Ahora ha sido prometido que en los últimos días este mismo Dios, este mismo Cristo regresaría aquí y se manifestaría como Hijo del Hombre, Dios en un hombre. Porque Él es el mismo ayer y por qué dice, Él es el mismo ayer y por los siglos. Y si Él deja pasar a esos judíos y les da la señal mesiánica, y luego llegar al final de la enseñanza de los gentiles,
y permitirles a ellos entrar simplemente con teología, Él sería injusto. Él tiene que hacer la misma cosa, porque Él es Hebreos 13:11. Amén. Dice el hermano Branham que los judíos recibieron señal mesiánica. Dijo, y Dios tiene que hacer la misma cosa con nosotros. Debemos recibir la señal de Mesías. Pero recuerden, ¿dónde está esa simiente real de Abraham? ¿Dónde está la señal de ellos? ¿Cuál es nuestra señal? Que miraríamos a Dios en carne humana, en un hombre. Amén. ¿Dónde está la señal de ellos? Que Él dijo, como fue en los días de Sodoma, que Dios descendió y fue manifestado en carne humana. Y dijo lo que Sara estaba pensando en su corazón, en la tienda detrás de él, la última señal, antes de que el mundo gentil fuera destruido por medio de fuego. Aleluya. Sigue diciendo el profeta en la página 33. Y siendo que yo les he dicho todas estas noches, y esta noche que Él no está muerto, Él está aquí, y prometió hacer la misma cosa. Prometió que vendría un tiempo, en los últimos días, de acuerdo a Malaquías 4 y a San Lucas, que Él aparecería de nuevo en forma humana entre su pueblo, y haría las mismas señales, y revelaría la misma cosa, la misma señal mesiánica. ¿Cuántos saben eso ustedes, lectores de la Biblia? Que Jesús vendría y se representaría en un cuerpo de carne y haría la misma señal mesiánica. Amén. Ahora, hermanos, aquí está la escena, yo creo que no se nos ha perdido. Esto es lo que Abraham vio. Vio un hombre que tenía la espalda hacia Sara, y Sara decía lo que Sara pensaba a sus espaldas. Amén. Y entonces Abraham, cuando vio esto, dijo, este es Elohim, Dios manifestado en carne. Escuchen, hermanos. El hermano Abraham allá en aquel mensaje dijo, hermanos, no está en Babilonia, está entre ustedes. Porque William Branham era esa persona, Dios manifestado en carne. Pero aquí, hermanos, en la página 37 de quién es este Melquisedec, el hermano Branham hace algo tremendo para probar que él era esa persona, esa tercera persona que discernía los pensamientos del corazón, de la mente de Sara, con su espalda hacia Sara. El profeta lo que hace aquí, hermano, le da la espalda a la congregación. Y el profeta con su espalda hacia la iglesia dice, a mis espaldas hay un hombre sentado detrás de mí, y él se está poniendo en contacto con Dios. Y lo que él está deseando, él tiene un bebé que tiene problemas del corazón, y ese bebé tiene un soplo en su corazón. Eso dijo el doctor. Y el nombre de ese hombre es el señor Cole. Póngase de pie, señor Cole. Y él le dijo a Sara lo que estaba pensando. Y dice que el hermano Branham continúa dándole la espalda a la congregación. Hermanos, si el hermano Branham hubiera estado interesado en que vieran que en él se estaba cumpliendo la promesa de Dios manifestado en carne. Lo que Pablo no cumplió, lo que los profetas no cumplieron, pero mi hermano William Branham y Jesús cumplieron esa promesa. Amén. Eran Dios. Por eso el profeta siempre, en muchos mensajes, va a encontrar que daba la espalda a la congregación. Y termina diciendo esto, y él le dijo a Sara lo que estaba pensando detrás de él. ¿Qué estaba haciendo el profeta? Identificándose, hermano, como la palabra hecha carne para nuestra edad. Mire, por eso yo creo que es un tiempo, por eso es que el profeta dijo, ¿será posible que cometamos el mismo error? ¿Saben ustedes que el hermano Branham dice, hace 2000 años, en Viernes Santo, la tierra tembló, hubo un terremoto? Dice, y hoy, dijo, en Viernes Santo, la tierra ha vuelto a temblar, 1964. Y dijo el profeta, ¿por qué tembló la primera vez, hace 2000 años? Porque ellos habían rechazado a su Mesías. Dice el profeta, ¿y por qué vuelve a temblar hoy? Porque ellos han hecho la misma cosa. En la página 230, los sellos
página 232. El hermano Branham está hablando de que la misma promesa que tuvo la Eva hebrea la tiene la novia gentil. Ahora estamos en el tiempo del fin y la Eva espiritual tiene promesa igual como tuvo la Eva hebrea. La novia hebrea tuvo la promesa de que la palabra vendría, y la novia espiritual de Pentecostés, la cual cayó Eliseo, le es prometido que en los últimos días la palabra vendría otra vez. Pero cuando la palabra vino en carne humana, ella, la iglesia hebrea, la madre de todos los que viven espiritualmente, la rechazó. Ella estaba tan muerta con dogmas y tradiciones que se le pasó por alto. Y ellos pasan por alto la palabra viviente manifestada en carne. Por la palabra que es prometida. La palabra prometió hacer estas cosas. La promesa fue hecha que sería de esta manera en los últimos días. Así como fue en los días de Sodoma, así será en el tiempo en que el Hijo del Hombre se manifieste. Compare esto con Lucas 17:30. Ahora vean lo que sucedió en Sodoma. Así como fue en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Fíjense en lo que sucedió entonces. Él dijo que sería igual. Y estamos viviendo en ese tiempo. Me supongo que podría sacar 600 promesas de las Escrituras en referencia a esto. Dice el hermano Branham: Dios prometió que en los últimos días Él manifestaría y vindicaría su palabra. Él lo prometió, dijo, por las Escrituras. Lo prometió, dice. Ahora si desean apuntar las citas, dice, ustedes las conocen, pero son Jesús, San Juan 14:12, Joel 2:28, Pablo, Timoteo 3, Malaquías capítulo 4, Juan el revelador, Apocalipsis 10:1-7, exactamente lo que sucedería ahora mismo. Y para la iglesia, ¿qué es? La palabra encarnada, hecha carne entre su pueblo nuevamente, y ellos simplemente no lo creen. Amén. Para la novia de Cristo, hermano, Él era la palabra encarnada, hecha carne entre su pueblo nuevamente, y ellos simplemente no lo creen. Dice la página, esta es página 235, página 240 de los sellos. Como Jesucristo dijo en San Juan 14:12, ¿cómo esto volvería a suceder? También lo dijo en Lucas, cuando dijo, como fue en los días de Noé. ¿Cómo fue que Dios se manifestó en un hombre? Y dijo quién estaba detrás de él, y lo que Sara hizo al reírse en la tienda. Y tenemos todas estas escrituras, como Malaquías y las demás, prediciendo los últimos días. Hebreos 4 dice que cuando volviera la palabra, Malaquías 4 dice que volvería por medio de un hombre. Hebreos 4 dice que la palabra de Dios discierne los pensamientos del corazón, y lo pueden ver en operación y darle la espalda. Sus tradiciones se lo han escondido y llega a ser sin efecto, pues es que hemos llegado a esa hora. Eso es todo. Amén. Ustedes saben, Él pudiera hacer la misma cosa hoy, pudiera llegar a escena y hacer las mismas cosas que hizo en el pasado, como Él dijo que haría. Que Él prometió hacerlo. Él prometió hacerlo. Y si Él hiciera las mismas cosas, el mensajero de la Odisea es quien debe hacerlo. Amén. Lo voy a repetir. Y si Él hiciera las mismas cosas, el mensajero de la Odisea es quien debe hacerlo. Luego, si la iglesia de la Odisea ve estas cosas obrando, ellos serán igual como hizo la iglesia hebrea allá en el principio. No importa cuán perfectamente sea vindicado, de todos modos van a responder así. Ahora, ¿qué dice que sería? Volveríamos a la palabra original y sería manifestada como ha sido prometida, para restaurar de nuevo la fe original nuevamente. Y si Él se dio a conocer que estaba morando entre su pueblo al hacer estas cosas y aún permitir que se tomara su fotografía, probado científicamente, y aún así no lo creen, y está probado, permitió que el ojo mecánico lo captara, parado allá, esta misma columna de fuego, el mismo ayer, hoy, por los siglos. Hebreos 13:8, para mostrar que es científico y por todo otro medio científicamente en las esferas espirituales ha sido vindicado de todas formas y ha podido ser vindicado. Y saben ustedes, probablemente harán lo mismo, probablemente se alejarán y harán lo mismo que aquellos. ¿Qué hicieron aquellos?
Digo, este no es ningún Mesías. La palabra Mesías significa el ungido, hermanos. Amen. Dios estaba manifestándose en un cuerpo de carne. Si el hermano Branham solamente fuera un profeta como Moisés, quizás estaríamos cerrados al estar alardeando tanto de este movimiento. Pero mi hermano, él no solamente fue un profeta, la plenitud de la deidad se tabernaculizó en él. Dice, esto no puede ser. Mira lo que dice la página 37 del mensaje El único lugar. Si levadura entre ustedes hace que se produzca entre ustedes la plenitud completa de la deidad corporal. No se pudo hacer en la edad de Lutero, ni se pudo hacer en la edad de Wesley, ni tampoco se pudo hacer en la edad pentecostal, sino el día cuando el Hijo del Hombre sea manifestado, revelado, trayendo a la iglesia de nuevo a una unidad con la completa deidad de Dios entre su pueblo, mostrando las mismas señales visibles, manifestándose a sí mismo, como lo hizo en el principio, cuando Él fue manifestado sobre la tierra en la forma del profeta Dios. Amen. Gloria, lo prometió por Malaquías 4, lo prometió por las demás escrituras. ¿En dónde adora uno? En la casa de Dios, sentado en tiempo presente. Manifestándose, como lo hizo cuando se manifestó en la forma del profeta Dios. Amén. Aleluya. ¿Me entienden? El hermano Branham dice que esta escena es Génesis 18. Y acuérdense cuando Dios era un hombre. Amen. Miren, hermano, para probar más esto de este ungido, el Mesías, la palabra en estos últimos días. Dice el hermano Branham estas palabras. El mensaje, ¿quién es este? De hecho, ese es el título del mensaje ahora. Ellos, escuche esto, tenían, página 15, y vosotros, ¿quién decir que es este? Predicado 64. Ellos tenían su propia interpretación de la palabra, pero Dios en cada edad ha tenido a su Mesías. Amen. Rechazar el mensaje de Noé era perecer. Rechazar a Moisés significaba perecer. Ellos fueron los Mesías ungidos para cada uno de una de esas edades. Amen. Ahora ahí le va. Ahora note, Moisés, la palabra ungida, ¿cómo le diríamos? ¿Cómo le llamaríamos? Espero que ustedes entiendan cuando yo digo que Él era el Mesías. Él era la palabra ungida, que había sido prometida para ese día. Moisés lo fue. ¿Cree usted eso? La palabra Mesías significa ungido. Amen. Ahora mire, hermano, el hermano Branham algo nos estaba diciendo aquí. Moisés, la palabra ungida, dice, espero que entiendan, dijo el hermano Branham, cuando yo digo que Moisés era el Mesías. Y mire, fíjese lo que sigue diciendo. Aunque quizás Moisés, él mismo, ni siquiera lo sabía, mas él fue la palabra ungida para ese día. Él fue el mensajero ungido. Por lo tanto, si él era el mensajero ungido para aquella hora, tenía que ser entonces el Mesías para esa hora. Él era el solo único ungido. Josué y Caleb eran los creyentes entre todo aquel gran grupo de gente, y ellos trataron de enseñar la verdad a otros, mas Datán y Coré causaron que otros perecieran. Amen. Ahora escucha este cuadro. Moisés era la palabra ungida, el Mesías para ese día. Josué y Caleb eran los creyentes como tú y yo ahora. Amén. Amén. Pero Datán y Coré, cuando Josué y Caleb se paraban y predicaban y decían, Moisés es nuestro Mesías, debemos levantar sus brazos. Aleluya. Datán y Coré decían, Josué y Caleb se fueron de paso, entraron en idolatría. Amén. Amén. Es una iglesia idólatra la de Josué y la de Caleb, porque dicen que Moisés es el Mesías. Amén. Pero escuchen lo que el profeta dijo, Dios en cada edad ha tenido a su Mesías. Amén.
dice que Moisés no habitó la plenitud de la deidad. Amén. Pero dice que en Lucas 17:30 iba a manifestarse la plenitud completa de la deidad corporal. Amén. En otras palabras, más grande Mesías que Moisés es el grande. Amén. Y escuchen, miren lo que dice el hermano Branham. Luego entonces el hombre que no toma tiempo para sentarse y orar y reeditar, o sea, leer. O lo mejor es olvidarlo. Ajá, olvidarlo. Es por su opinión, hermano. Es por su posición, por la determinación que usted tome. Eso es lo que le hará de enviar a su destinación eterna. Amén. Eternamente. Donde usted ha de estar para siempre. No haga eso. Nos es menester sentarnos cuando algo semejante a esto se levanta. Amén. Una pregunta surge, como en los días de Jesús. Oh, ¿quién es este? Él es el solo infame, no hay tal cosa. Mas alguien dijo, escudriñen las escrituras. Amén. Porque en ellas parece que tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y aquí dice en la página 24, que Moisés era el Mesías. Pero en la 25 dice así, él descendió allá y tomó consigo esas mismas cosas y probó que era el Mesías ungido. Este hombre recogió polvo de la tierra, lo tiró al aire y moscas y pulgas brotaron de los cielos. ¿Cómo probó Moisés que era el Mesías? Cuando trajo pulgas y moscas del aire, tirando polvo. Hermano, cuando William Branham dijo, ardillas, vengan a existencia, él estaba probando ser el Mesías de este lado. Moisés, cuando crió moscas, probó ser el Mesías de aquella edad. William Branham, cuando crió ardillas, probó ser el Mesías de esta edad. Amén. ¿Qué era? Él estaba tan rendido completamente a la palabra ungida de Dios al extremo de que él era el Mesías. Pero escuche esto, más allá del desierto se levantó uno con el nombre de Natán y otro con el nombre de Coré. Y ellos dijeron, este no es negocio de un solo hombre. Moisés se cree que él es el único que Dios ha llamado. Ellos no querían ese mensaje de un solo hombre. Ellos no deseaban esto, mas Dios únicamente trata con una sola persona a la vez. Siempre es el mensaje de un solo hombre. Entonces, ahora que ya puedes ver aquí que el profeta dice que Dios en cada edad ha tenido su Mesías. Te puedo leer la página 10 del mensaje Tiempo de Unión y Señal, donde el profeta dice de aquellos tres magos, astrólogos, que iban siguiendo esa estrella. Ellos vieron esas estrellas en línea de su nacimiento. Eso es una señal para ellos, que cuando esas estrellas se alinearan, el Mesías estaría en la tierra. Ahora en la página 30 de este mensaje, Tiempo de Unión y Señal, dice el hermano Branham estas palabras. Página 30. Pero entre los creyentes, quienes están buscando esto, ¿ven ustedes las estrellas alineándose? ¿Y qué es lo que produjo? Exactamente como lo hizo la primera vez. Y aquí estamos, las señales que están viniendo. Dice el hermano, para ustedes, iglesia, ¿no ven las estrellas alineándose? Amén. ¿Cuándo ahora? En 1909. Porque aquellos magos vieron esas estrellas alinearse hace 2000 años. Pero en 1909, a las 5 de la mañana, esas estrellas estaban alineadas sobre un niño. ¿Y qué produjeron? La misma cosa. ¿Qué produjeron hace 2000 años? En la página 10 dice que produjeron al Mesías en tierra. Y aquí, la misma señal. Mire, hermano, si yo pongo un signo a mi casa que se vende, la gente va a entender que se vende la casa. Si ese signo lo quito y se lo pongo a mi carro, la gente va a entender que se vende el carro. Ahora yo le digo esto, Dios puso una estrella hace 2000 años para que la gente entendiera que el Mesías estaba en tierra. Amén. Y abajo de la estrella estaba un bebé llamado Jesús de Nazaret. Escuche, 2000 años más tarde, Dios pone la misma estrella para anunciar otra cosa. Ahora estaba anunciando otra cosa. El profeta dice que estaba anunciando la misma cosa. Al Mesías en tierra. Como yo le he dicho, esto no quiere decir que nosotros adoremos al hermano Branham, pero él es el Mesías, el ungido,
el templo de Dios, a donde tú tienes que llegar para que Dios reciba todo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Le ama? Mire, el hermano Branham dice en la página 38 del mensaje que yo hasta ahora veo, y todas las otras escrituras confirmando que esto es así. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y ahora vemos la escritura de Lucas y Malaquías hecha carne y morando entre nosotros. Pudieran pensar, iglesia, que están observando con sus propios ojos la palabra viviente de Dios hecha manifiesta, o sea, hecha carne. La palabra manifiesta es hacerse carne. La promesa de la hora en los últimos días, mirando con sus propios ojos la palabra viviente siendo interpretada en forma natural. Y el profeta dice con signos de admiración: Dios entre nosotros. Yo le veo con mis ojos. El que escuché quería. Todos los antiguos sabios buscaron este día, y ahora nosotros lo vemos manifestado con nuestros propios ojos. ¿Cuántos antiguos metodistas, los que gritaban, bautistas y los reales pentecostales genuinos en su edad, añoraron ver esto suceder? Muchos de ellos sabían que iba a suceder, pero nosotros nos paramos en esta noche viéndolo suceder. Amén. Hermano, cuando Dios se hizo carne del hermano Branham, las edades de la iglesia, los luteranos, los pentecostales, los arminianos, sentían que vendría un día cuando esto sucedería. Ellos añoraron entender y saber y estar en ese día cuando Dios se iba a tabernaculizar en un cuerpo de carne. Amén. Dice el profeta: ellos desearon ver este día, pero ahora ustedes lo están viendo. Amén. Entonces, hermanos, ¿qué sería de mí? ¿Qué sería de nosotros si pasamos por alto, por encima, pasamos por encima de estas escrituras? Amén. Son demasiadas. Amén. Son demasiadas. La obra maestra, página 29. La palabra ha llegado a ser carne. La palabra ha llegado a ser carne, exactamente como Él lo prometió en Lucas 17 y Malaquías 4. El alfa se ha convertido en omega. El primero se ha convertido en el último. La semilla que entró ha pasado por un proceso y se ha convertido en semilla otra vez. Sigue diciendo: el primer ministerio y el último ministerio son iguales. Así lo dice. El primer mensaje y el último mensaje son la misma cosa. Amén. Y lo dice: yo estuve en alfa, yo estoy en omega. ¿Sabes qué es alfa? El primero. ¿Sabes qué es omega? El último. Yo estuve en alfa. Esta columna de fuego estuvo. Dice: yo estoy en omega. Aleluya. Por eso creo, hermanos, que debe haber en estos últimos días un gran alboroto. Dice el hermano Branham del mensaje: hemos visto su estrella y venimos a adorarle, página 30. Yo les deseo a ustedes la más feliz de las Navidades. El hermano Branham dijo: feliz Navidad. Yo les deseo a ustedes la más feliz de las Navidades, en la que Dios envíe su estrella que se levantó en el este 1900 años atrás y lo guíe a usted a la palabra hecha carne. En otras palabras, hermano, si un predicador te está llevando a ti y guiando a la palabra hecha carne, entonces está en la línea correcta, porque la misma estrella era donde nos debería guiar. Amén. Ellos, los magos, fueron siguiendo lo sobrenatural. ¿Y qué fue lo que ellos dejaron? Ahora recuerden, ellos siguieron la señal celestial para ese día. La señal celestial dada por Dios. Todos ustedes creen que eso es la verdad. Era una señal celestial dada por Dios. Ellos siguieron esa señal hasta que encontraron la palabra hecha carne. Amén. ¿Cree usted que era la palabra hecha carne? Amén.
Y cuando los magos vinieron a preguntar de esa luz, dice, los sacerdotes se preguntaban, ¿viste tú una luz? No. ¿Qué es lo que pasa? Ellos no tenían la respuesta. Y mira lo que el profeta dice, ellos no la tienen hoy. Ellos no saben qué son estas cosas. Ellos no tenían la respuesta para esa luz misteriosa. No la tenían siendo la sede. Tampoco la tienen hoy en día. Así que, ¿qué hicieron los magos? Recurrieron a la palabra de Dios. Esa es la idea. Dijeron, miremos en la palabra de Dios y busquemos dónde están estas cosas. Y recurriendo a la palabra de Dios, los magos fueron más listos que mucha gente hoy en día, porque ellos miraron a la palabra. Amén. Yo te pregunto esta noche, ¿qué quieres mirar tú? ¿Lo que los ministros están diciendo allá afuera o la palabra de Dios? Amén. La palabra de Dios promete que en los últimos días Dios se iba a manifestar en carne humana. Amén. Mire, ya estamos terminando. Revelando a Dios. Dice esto el profeta de Dios. Página 31. Dice así: la unción es una persona. La palabra Cristo significa ungido. El ungido, por lo tanto, Moisés fue el Cristo en sus días. Él era el ungido. Jeremías fue el Cristo en sus días, teniendo una porción de la palabra para ese día. La página 43 dice: así como Él estuvo en Moisés, cuando la palabra estaba en Moisés, Él era Dios en carne. Cuando estaba en Jesús, era Dios en carne. Lo único que hizo fue cambiar su máscara, no su palabra, no su naturaleza. Y Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Cuando la palabra estuvo en Moisés, Moisés era Dios en carne. Cuando estuvo en Jesús, Jesús era Dios en carne. Cuando estuvo en William Branham era Dios en carne. Amén. ¿Lo captan? Dios manifestado en un cuerpo de carne. Como hemos dicho, la Biblia dice, vendrá a su templo la columna de fuego, el ángel del pacto. Malaquías 3 dice esto, que el ángel del pacto, la columna de fuego, vendría a su templo. Entonces, ¿en dónde adora uno? En la casa de Dios, sentado en tiempo presente. Quiero leer un extracto de la palabra. El mensaje, ¿quién es este? Página 9. Dice esto el profeta de Dios. Digamos que hubo un incrédulo que pasó y dijo, ¿por qué están todos ustedes reunidos aquí afuera? ¿Por qué no están allá en la adoración? Estaban todos adorando en el templo, pero los que estaban esperando que el Mesías entrara en esta entrada triunfal estaban en la puerta del este. Y este incrédulo dijo, ¿por qué ustedes no están allá con todos los demás? Tenemos algo en nuestros corazones, estamos esperando al Mesías. Oh, ustedes, montón de fanáticos religiosos, pudiera haberles dicho, ¿por qué no van a donde están los demás? Hay algo respecto a cuando un hombre y una mujer es nacido del Espíritu de Dios. Ellos no van a donde están los demás. Amén. ¿Ve lo que el profeta dice? Aún en los días de Jesús, como estaban esperando que la palabra hecha carne entrara a la puerta del este en Jerusalén, le dijeron, ustedes, un montón de fanáticos, ¿por qué no se van con los demás? ¿Por qué no van a todas las reuniones? ¿Por qué no van para allá y para acá de asuntos ministeriales? ¿Por qué no se juntan con todos? Repito, ¿por qué no van a donde están los demás? Hay algo respecto a cuando un hombre o una mujer es nacido del Espíritu de Dios. Ellos no van a donde están los demás. Ellos van a donde está Dios. A donde Él va, ellos adoran con su pueblo, pues Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Esa es la razón que ellos no estaban con los demás. Y mientras esperaban con prolongada expectativa, después de un rato arriba, a lo largo de la colina, venía alguien cabalgando una bolita blanca. Era un tipo de la segunda venida del cielo,
cabalgando un caballo blanco, viniendo arriba por la colina sobre ese burrito blanco. Nadie le prestó ninguna atención a él, pero estos que lo estaban esperando a él, ellos cortaron ramas, aleluya, y corrieron gritando: Hosana al Hijo de David, que viene en el nombre del Señor. La gente dice: ¿por qué están tan emocionados? Es que para ellos solamente es un profeta cualquiera, pero aquellos que estaban esperando gritaron: Hosana al profeta que viene en el nombre del Señor. El resto de la ciudad continuó igual con sus purificaciones con agua y lavamientos de ollas, y mientras sus ceremonias continuaron, y cuando ellos oyeron ese gran ruido empezar, Hosana, Hosana, gritando a voz en cuello, oh, me puedo imaginar lo que dijo esta gente. Ustedes están interrumpiendo nuestro servicio de iglesia con su ruido. ¿Creen ustedes que eso los paró? Oh, ellos, el mismísimo Cristo que ellos habían esperado, estaba ahí mismo con ellos. ¿Cómo podría uno pararlos? Amén. Y causó una gran conmoción en la ciudad. La gente empezó a decir: ¿quién es este? ¿Qué está causando toda esta conmoción? ¿Quién es? Él tenía a la gente, este grupito de gente, todo alrededor de él. ¿Quién es este causando esto? Ellos no podían encontrarlo a él en ninguno de sus libros. Ninguno de sus seminarios lo había producido a él. Ninguna de sus iglesias lo había producido a él. Por lo tanto, ellos preguntaron: ¿quién es este? ¿Quién está causando esta conmoción? ¿Qué hace a esta gente actuar de esa manera? La gente religiosa estaba diciendo: ¿qué hace a esta gente gritar a voz en cuello? ¿Por qué están gritando Hosana? ¡Que se callen! Algo tiene que acontecer, porque un Cristo viviente estaba entre un pueblo viviente. Algo tenía que acontecer. La venida del Espíritu Santo en estos últimos días, como ha causado una conmoción, como esa gente, como entra la gente. La venida del Espíritu Santo en estos últimos días ha enviado un avivamiento a un pueblo separado y llamado a salir fuera, a un pueblo que está libre en su religión, que grita a voz en cuello las alabanzas de Dios, que cree en señales y maravillas, porque la misma cosa que era en aquel entonces es ahora. El Espíritu del Dios viviente vive en ellos. Esa es la razón que claman, esa es la razón que ellos no se pueden callar. Dice el hermano Branham, el mensaje: ¿quién es este? Que hace 2000 años ellos preguntaron: ¿quién es este? Pero en esos días, cuando vinieron el profeta a hacer la señal del Mesías, decían: él es un telépata, es telepatía mental. Amen. Pero dice el hermano Branham esto, página 40, y de ustedes ¿qué dicen que es este? El tiempo no ha cambiado, la gente está hecha de la misma forma como fueron entonces. Él es Hebreos 13:8.